Oaxaca despertaba con el canto de los gallos y el aroma de tierra húmeda. Me llamo don Ignacio Salazar, tengo 75 años y soy un ranchero de las afueras de Tlacolula. Hace un mes enterré a un niño desconocido con mis propias manos bajo un mezquite en mi rancho. 3 días después, 300 ancianos llegaron a mi puerta. Hoy les contaré cómo empezó este drama, pero primero regresemos a ese día, porque en Oaxaca la tierra guarda secretos que pesan como el plomo. Era un atardecer caluroso y yo regresaba de arrear mis cabras por la sierra. Junto al río encontré a un niño, no mayor de 8 años, tirado entre las rocas. Su ropa estaba rota y no había vida en sus ojos. Sin pensarlo, lo cargué hasta mi rancho, y con mis manos temblorosas cavé una tumba bajo el mezquite más antiguo de mi tierra. Mientras lo cubría con tierra, recé en voz baja un Padre Nuestro, pidiéndole a la Virgen de la Soledad que acogiera su alma. No sabía quién era, pero sentía que era lo correcto. Al día siguiente, doña Elena, una vecina del pueblo, llegó a mi rancho. «Ignacio, ese niño era de la familia López», dijo con voz quebrada. «Desapareció hace días. Me explicó que los López eran una familia humilde de artesanos que vivía en las afueras. Le conté lo que hice y ella asintió, pero sus ojos tenían miedo. Ten cuidado, Ignacio. Hay rumores en el pueblo». No entendí, pero esa noche alguien dejó una nota bajo mi puerta. «No debiste tocar al niño». El corazón se me aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí visitar a don Felipe, un anciano curandero que conocía los secretos de la región. «Ignacio, hiciste bien en darle descanso», dijo, ofreciéndome un té de hierbas. «Pero hay quienes creen que su muerte no fue un accidente». Me habló de los Morales, una familia poderosa que controlaba el comercio de mezcal y tenía rencillas con los López. Prometí investigar, pero esa noche mientras dormía, escuché pasos fuera de mi choza. Al salir, vi sombras moviéndose en la sierra. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Guardé la nota en un cajón y recé a la Virgen. Al amanecer, fui a la casa de los López para ofrecer mis condolencias. Doña Clara, la madre del niño, me abrazó con lágrimas. «Gracias, don Ignacio, por darle paz a mi pequeño», dijo. Pero su hermano Miguel me miró con desconfianza. «Ignacio, ten cuidado, los Morales no perdonan». Regresé al rancho, pero el miedo crecía. Encontré otra nota en mi puerta. «Devuelve lo que no es tuyo». ¿Qué significaba? ¿Qué tenía yo que no era mío? Llamé a mi sobrino, Javier, un joven policía de Tlacolula. «Tío, esto suena a los Morales», dijo. «Voy a investigar». Esa noche, las luces en la sierra volvieron a aparecer. Me escondí en la choza con el corazón latiendo fuerte. La nota seguía en mi mente. ¿Qué había desatado al enterrar al niño? Decidí que no podía quedarme quieto. Oaxaca es una tierra de honor, y yo no iba a dejar que el miedo me venciera, pero algo me decía que esto era solo el comienzo. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios, ¿alguna vez hicieron algo por compasión que los puso en peligro? Sus historias me dan fuerza. Si este relato tocó su corazón, denle un like. Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Pero antes de seguir, les advierto, lo que pasó 3 días después cambió mi vida para siempre. Oaxaca olía a mole y flores de cempasúchil, y el mercado de Tlacolula bullía de vida. Me llamo don Ignacio Salazar, y después de enterrar al niño desconocido bajo el mezquite, las notas amenazantes y los rumores en el pueblo me advertían que había tocado algo peligroso. Hoy les contaré cómo los secretos de Tlacolula comenzaron a revelarse. Pero primero regresemos a ese día, porque en Oaxaca los rumores son como el viento. No los ves, pero los sientes. Regresé al mercado para hablar con doña Elena, quien conocía a todos en el pueblo. «Ignacio, los Morales están furiosos», dijo, mientras vendía sus tamales. «Dicen que el niño Samuel vio algo que no debía».
Me explicó que Samuel, el hijo de los López, desapareció tras ir al mercado a vender artesanías. Los Morales lo odiaban porque su padre, don Pedro, se negó a venderles su terreno. Añadió, el terreno de los López estaba cerca de una antigua ruina zapoteca, codiciada por los Morales para un proyecto turístico. Decidí visitar a don Felipe nuevamente. En su choza, llena de hierbas y velas, me dio un amuleto de obsidiana. Ignacio, esto te protegerá, dijo. Los Morales tienen aliados poderosos. Me habló de un cuaderno que Samuel llevaba consigo, donde anotaba lo que veía en el mercado. Si lo encuentras, tendrás pruebas, dijo. Regresé al rancho y busqué entre las cosas que encontré cerca del niño, pero no había ningún cuaderno. Sin embargo, hallé un dibujo en un trozo de papel, un hombre con sombrero y una botella de mezcal. ¿Era un Morales? Esa noche Javier vino a mi rancho. Tío, encontré rumores de que los Morales sobornan a la policía local, dijo. Voy a investigar al oficial Ramírez, un conocido de ellos. Le mostré el dibujo y su rostro palideció. Ese es don Arturo Morales, dijo. Decidí ir al mercado al día siguiente para buscar el cuaderno, pero al amanecer alguien dejó otra nota en mi puerta. Para, o serás el siguiente. El miedo creció, pero el amuleto en mi pecho me dio valor. En el mercado hablé con doña Carmen, una vendedora de textiles. Ignacio, Samuel dejó un cuaderno en mi puesto hace días, dijo. Me lo entregó. Estaba lleno de dibujos y notas sobre los Morales. Una página decía, el hombre del sombrero quiere la ruina. Mi corazón se aceleró. ¿Había enterrado a un niño que sabía demasiado? Llamé a Javier, quien prometió llevar el cuaderno a un juez honesto. Pero esa noche escuché ruidos fuera de mi choza. Alguien dejó una ofrenda de flores negras en mi puerta, un símbolo de muerte. Con el cuaderno escondido bajo mi cama, recé a la Virgen de la Soledad. Los rumores del pueblo me envolvían como una tormenta. ¿Qué había en esa ruina que los Morales querían tanto? ¿Por qué Samuel pagó con su vida? Decidí que no podía rendirme. Oaxaca es una tierra de resistencia y yo no iba a dejar que el miedo me detuviera. Pero algo me decía que los ancianos que llegarían pronto sabían más de lo que imaginaba. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios, ¿alguna vez encontraron pruebas que los pusieron en peligro? Sus historias me dan fuerza. Si este relato tocó su corazón, denle un like. Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Pero antes de seguir, les advierto, la llegada de los ancianos trajo una revelación inesperada. Oaxaca brillaba bajo un cielo estrellado y el aroma del copal llenaba el aire. Me llamo don Ignacio Salazar, y tras encontrar el cuaderno de Samuel y enfrentar amenazas, el miedo a los Morales crecía. Pero 3 días después de enterrar al niño, 300 ancianos llegaron a mi rancho. Hoy les contaré cómo ocurrió. Pero primero regresemos a ese día, porque en Oaxaca la comunidad es más fuerte que cualquier amenaza. Era el 3er día tras el entierro, y el sol apenas salía cuando escuché cantos en zapoteco. Salí de mi choza y vi a 300 ancianos vestidos con ropas tradicionales reunidos frente a mi rancho. Don Felipe lideraba el grupo. Ignacio, enterraste al niño con honor, dijo. La comunidad te bendice. Uno por uno, los ancianos levantaron sus manos y rezaron en zapoteco, dándome fuerza. Me entregaron un collar de semillas, un símbolo de protección. Lágrimas llenaron mis ojos. Nunca había sentido tanto apoyo. Regresé a la choza, conmovido, pero Javier me advirtió. Tío, los Morales saben del cuaderno. Mostró una nota que encontró en su patrulla. El cuaderno es nuestro. Contactamos a don Raúl, un abogado honesto de Oaxaca, quien sugirió llevar las pruebas al juzgado. Ignacio, el cuaderno puede exponer a los Morales, dijo. Pero esa noche, alguien dejó una cruz de madera en mi puerta, con una nota. La bendición no te salvará. Corrí a casa de doña Elena, quien me escondió. Ignacio, los Morales están furiosos, dijo.
Javier y doña Carmen investigaron y descubrieron que los Morales sobornaban al oficial Ramírez para encubrir un negocio ilegal en la ruina zapoteca. «Tío, debemos exponerlos», dijo Javier. Decidí llevar el cuaderno al juzgado, pero primero hablé con don Felipe. «Ignacio, la comunidad te apoyará», dijo. Esa noche vi luces en la sierra nuevamente. Alguien vigilaba. El collar de semillas en mi pecho me dio valor, pero el miedo seguía allí. ¿Qué sabían los ancianos que yo no? Regresé al rancho, pero encontré una nota más. «Devuelve el cuaderno o pagarás». Llamé a Javier, quien prometió protección. «Tío, esto es más grande de lo que pensábamos», dijo. La bendición de los ancianos me dio fuerza, pero también me hizo preguntarme, ¿por qué vinieron? ¿Qué sabían de Samuel? Decidí que no podía detenerme. Oaxaca es una tierra de unión, y yo no iba a dejar que el miedo me venciera. Pero algo me decía que los Morales estaban planeando algo grande. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios, ¿alguna vez una comunidad les dio fuerza para enfrentar el peligro? Sus historias me dan valor. Si este relato tocó su corazón, denle un like. Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Pero antes de seguir les advierto, mi decisión de exponer a los Morales trajo un peligro que no esperaba. Oaxaca vibraba con el sonido de los grillos y Tlacolula olía a tortillas recién hechas. Me llamo don Ignacio Salazar, y tras la bendición de los ancianos, decidí exponer a los Morales con el cuaderno de Samuel. Las amenazas y la cruz de madera en mi puerta me advertían que estaba en peligro. Hoy les contaré cómo enfrenté a don Arturo Morales. Pero primero regresemos a ese día, porque en Oaxaca la verdad siempre tiene un costo. Fui a la hacienda de los Morales, en las afueras de Tlacolula. Don Arturo, el patriarca, estaba supervisando la producción de mezcal. «Señor Morales, sé lo que le hicieron a Samuel», dije mostrando el cuaderno. «Esto irá al juzgado». Su rostro se endureció. «Ignacio, no sabes con quién te metes», dijo. «Devuelve el cuaderno y olvídate de esto». Me negué sosteniendo el collar de semillas. «La tierra no perdona», respondí. Al salir noté un auto negro siguiéndome. Corrí por los caminos de tierra escondiéndome entre los magueyes. Llamé a Javier, quien prometió protección. «Tío, voy a llevar el cuaderno a don Raúl», dijo. Esa noche, doña Elena vino a mi rancho. «Ignacio, los Morales contrataron a alguien para silenciarte», dijo. Me dio un rosario bendito por la Virgen de la Soledad. «Esto te protegerá», susurró. Javier encontró pruebas de que los Morales sobornaban al oficial Ramírez para encubrir excavaciones ilegales en la ruina zapoteca. «Tío, están buscando un tesoro», dijo. Encontré una nota en el cuaderno. «El hombre del sombrero cava en la noche». Mi corazón se aceleró. ¿Era eso lo que Samuel vio? Contacté a don Raúl, quien prometió presentar las pruebas. «Ignacio, esto es grande», dijo. Pero esa noche, alguien dejó un machete clavado en mi puerta con una nota. «Última advertencia». Corrí a la casa de don Felipe, quien me escondió. «Ignacio, la comunidad está contigo», dijo. Pero el miedo crecía. ¿Qué tesoro escondía la ruina? ¿Por qué los Morales estaban tan desesperados? Decidí que no podía rendirme. Oaxaca es una tierra de lucha, y yo no iba a dejar que el miedo me detuviera. Pero algo me decía que el próximo paso sería el más peligroso. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios, ¿alguna vez enfrentaron a alguien poderoso por la verdad? Sus historias me dan valor. Si este relato tocó su corazón, denle un like. Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Pero antes de seguir, les advierto, la lucha en el juzgado trajo un peligro que no anticipé. Oaxaca se iluminaba con las luces del amanecer y el mercado olía a chocolate y pan. Me llamo don Ignacio Salazar, y tras enfrentar a don Arturo Morales, me preparé para una batalla en el juzgado para proteger el legado de Samuel y exponer a los Morales. Las amenazas y el machete en mi puerta
Me advertían que la lucha sería dura. Hoy les contaré cómo el juzgado cambió mi vida. Pero primero regresemos a ese día, porque en Oaxaca la justicia exige sacrificios. El juzgado de Oaxaca estaba lleno. Don Raúl presentó el cuaderno de Samuel, los dibujos y las pruebas de soborno. Don Ignacio actúa en nombre de la verdad, dijo. El abogado de los Morales, señor Torres, afirmó que las pruebas eran falsas. Salazar no tiene derechos, dijo. Mostré el collar de semillas. Esto es por Samuel y nuestra tierra, dije. Doña Clara, la madre de Samuel, testificó sobre las amenazas de los Morales. Ellos querían nuestro terreno, dijo con firmeza. El juez, don Antonio, escuchó atentamente. Señor Morales, explique estas acusaciones, dijo. Arturo negó todo, pero su abogado no pudo refutar las pruebas. El juez ordenó un receso para revisar los documentos. Después de la audiencia, doña Clara me abrazó. Ignacio, eres nuestra esperanza, dijo. Pero esa noche, Javier me advirtió. Tío, vi a hombres de Morales cerca de tu rancho. El miedo regresó. Encontré una nota bajo mi puerta. Devuelve el cuaderno o perderás todo. Llamé a Javier, quien prometió investigar. Tío, los Morales tienen aliados en la policía, dijo. Doña Elena trajo una foto de Arturo con el oficial Ramírez. Esto es prueba de corrupción, dijo. Don Raúl confirmó que teníamos una buena oportunidad de ganar. Sentí que la justicia estaba cerca, pero el peligro crecía. ¿Qué escondían los Morales en la ruina? ¿Por qué Samuel tuvo que morir? Decidí que no podía rendirme. Oaxaca es una tierra de honor, y yo no iba a dejar que el miedo me detuviera. Pero algo me decía que el fallo traería más problemas. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios. ¿Alguna vez lucharon por algo que parecía imposible? Sus historias me dan valor. Si este relato tocó su corazón, denle un like. Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Pero antes de seguir, les advierto, el fallo trajo un peligro que no anticipé. Oaxaca se envolvía en un crepúsculo cálido, y el aire olía a copal quemado. Me llamo don Ignacio Salazar, y tras la batalla en el juzgado por el cuaderno de Samuel, esperaba el fallo que decidiría el destino de mi lucha. Las amenazas y el miedo a los Morales hacían que cada día fuera tenso. Hoy les contaré cómo el fallo trajo venganza. Pero primero regresemos a ese día, porque en Oaxaca cada victoria tiene un precio. El juez Antonio anunció el fallo en una sala abarrotada. Don Ignacio Salazar y la familia López tienen justicia, dijo. Las acciones de los Morales fueron ilegales. La sala suspiró y doña Clara me abrazó. Arturo Morales se levantó, mirándome con furia. Esto no termina aquí, siseó al salir. Sentí alivio, pero sabía que no era el fin. Don Raúl confirmó que el terreno de los López sería protegido, pero los Morales apelarían. Esa noche, la comunidad de Tlacolula celebró. Doña Elena trajo tamales, y don Felipe cantó en zapoteco. Ignacio, salvaste nuestro honor, dijo. Pero al volver al rancho, alguien incendió mi granero. Los bomberos apagaron el fuego, y Javier confirmó que fue intencional. Es obra de los Morales, dijo. Doña Clara vino con una carta de su esposo, don Pedro. Ignacio, los Morales quieren la ruina para un tesoro. Estaba destrozado. ¿Por qué mi acto de compasión trajo tanta ira? Decidí proteger el cuaderno en casa de doña Elena. Esa noche vi un auto negro cerca del rancho. Corrí a esconderme, con el corazón latiendo fuerte. ¿Qué tesoro escondía la ruina? ¿Por qué los Morales estaban tan desesperados? Decidí que no podía rendirme. Oaxaca es una tierra de resistencia y yo no iba a dejar que el miedo me detuviera, pero algo me decía que el próximo paso sería el más peligroso. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios, ¿alguna vez sintieron que una victoria atrae venganza? Sus historias me dan valor. Si este relato tocó su corazón, denle un like.
Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Pero antes de seguir, les advierto, descubrir la verdad sobre los Morales trajo una revelación impactante. Oaxaca olía a café y tortillas, y la sierra brillaba bajo el sol. Me llamo don Ignacio Salazar, y tras el fallo que protegió el terreno de los López, descubrí que los Morales no se rendirían. El incendio y las amenazas me obligaron a buscar la verdad. Hoy les contaré cómo descubrí el secreto de los Morales, pero primero regresemos a ese día, porque en Oaxaca la traición duele más. Javier encontró pruebas de que los Morales sobornaban al oficial Ramírez para encubrir excavaciones ilegales en la ruina zapoteca. «Tío, están buscando una urna sagrada», dijo. Mostró una foto de Arturo Morales con un arqueólogo corrupto, el señor Gómez. Fui a ver a doña Clara, quien confirmó que su esposo, don Pedro, había enfrentado a los Morales antes de desaparecer. «Ignacio, Pedro sabía del tesoro», dijo. Me dio una carta de Pedro. «Los Morales quieren la urna para venderla». Confronté a Arturo Morales en su hacienda. «Sé lo que haces en la ruina», dije, mostrando la foto. Palideció, pero negó todo. «Salazar, estás loco», dijo. «Devuelve el cuaderno o lo lamentarás». Al salir, vi al señor Gómez hablando con uno de los hombres de Morales. Llamé a Javier, quien arrestó a Gómez. «Tío, tenemos pruebas», dijo. «Los Morales caerán». Esa noche, doña Elena vino con una advertencia. «Ignacio, los Morales contrataron a alguien para silenciarte. Encontré una nota en mi rancho. La verdad no te salvará». Corrí a la casa de don Felipe, quien me escondió. «Ignacio, la comunidad está contigo», dijo. Sentí alivio, pero el miedo crecía. ¿Qué urna era tan valiosa? ¿Por qué Pedro y Samuel pagaron con sus vidas? Decidí que no podía rendirme. Oaxaca es una tierra de lucha, y yo no iba a dejar que el miedo me detuviera. Pero algo me decía que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios, ¿alguna vez tuvieron que perdonar una traición para seguir adelante? Sus historias me dan valor. Si este relato tocó su corazón, denle un like. Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Pero antes de seguir, les advierto, la última noche en el rancho trajo paz inesperada. Oaxaca se alzaba bajo un cielo estrellado y el aroma del mezcal llenaba el aire. Me llamo don Ignacio Salazar, y tras descubrir la verdad sobre los Morales y proteger el legado de Samuel, estaba listo para cerrar este capítulo. El arresto de Arturo Morales trajo justicia, pero las heridas seguían abiertas. Hoy les contaré cómo encontré paz en mi corazón. Pero primero regresemos a esa noche, porque en Oaxaca cada final es un nuevo comienzo. La comunidad de Tlacolula organizó una ceremonia en mi rancho. Doña Clara trajo ofrendas de flores, y don Felipe rezó en zapoteco. «Ignacio, salvaste nuestro legado», dijo. Los ancianos volvieron a bendecirme y sentí su fuerza. Javier me informó que Arturo Morales y el señor Gómez fueron condenados por corrupción y tráfico de reliquias. «Tío, tu valentía lo hizo posible», dijo. Sentí orgullo, pero también paz. Decidí dedicar mi rancho a la memoria de Samuel, creando un jardín comunitario. Doña Elena ayudó a plantar flores, y doña Carmen trajo semillas de cempasúchil. «Esto es por Samuel», dijo. Esa noche, mirando las estrellas, pensé en la nota. No debiste tocar al niño. Ahora sabía que mi acto de compasión los venció. La urna zapoteca fue encontrada por arqueólogos honestos y llevada al Museo de Oaxaca. Sentí que había cumplido mi deber, pero el miedo no desapareció del todo. Javier me advirtió: «Tío, algunos socios de Morales siguen libres». Guardé el collar de semillas en mi pecho, como un recordatorio de la fuerza de la comunidad. Oaxaca es una tierra de unión, y yo no iba a dejar que el pasado me detuviera. Pero algo me decía que la paz era frágil. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios,
¿Alguna vez encontraron paz tras una tormenta? Sus historias son el alma de Oaxaca. Si este relato tocó su corazón, denle un like. Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Pero antes de seguir, les advierto, el jardín trajo un descubrimiento inesperado. Oaxaca brillaba bajo las estrellas y la sierra olía a flores frescas. Me llamo don Ignacio Salazar, y tras descubrir la urna zapoteca y derrotar a los Morales, sentí que mi historia estaba completa. El jardín comunitario atrajo a la gente, y mi legado estaba seguro. Hoy les contaré cómo encontré paz final. Pero primero regresemos a esa noche, porque en Oaxaca cada historia tiene un comienzo. El Museo de Oaxaca estaba lleno en la apertura de la exposición. Doña Clara y Javier ayudaron a organizar, y don Felipe leyó fragmentos del diario de don Pedro. Ignacio, esto es tu legado, dijo. Arturo Morales fue condenado, y su red de corrupción cayó. Javier confirmó, tío, tu valentía lo cambió todo. Sentí orgullo y paz. La urna y el terreno pertenecían a la comunidad, y el jardín era un símbolo de unión. Esto es por Samuel, dije a doña Clara. Esa noche caminando por la sierra pensé en la nota. No debiste tocar al niño. Ahora sabía que mi compasión los venció. El museo prometió preservar la historia zapoteca, y don Felipe dijo, es solo el comienzo. Mirando las estrellas entendí que mi familia siempre fue parte de esta tierra. Oaxaca es una tierra de lucha, y yo no iba a dejar que el pasado me detuviera. Pero algo me decía que la sierra aún guardaba secretos. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios, ¿alguna vez encontraron fuerza en el legado de su familia? Sus historias son el alma de Oaxaca. Si este relato tocó su corazón, denle un like. Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Y si aman historias de lucha, familia y redención, síganme. Cada sierra, cada ruina, cada secreto tiene su historia. Oaxaca despertaba en silencio y la sierra olía a tierra húmeda. Me llamo don Ignacio Salazar, y tras salvar el legado de Samuel, pensé que mi lucha había terminado. Pero un nuevo descubrimiento sacudió mi paz. Hoy les contaré cómo encontré algo que lo cambió todo. Pero primero regresemos a ese día, porque en Oaxaca siempre hay un secreto más. Mientras plantábamos el jardín, Javier encontró una caja enterrada bajo el mezquite donde enterré a Samuel. Dentro había un diario de don Pedro, el padre de Samuel. Ignacio, la ruina guarda más secretos, escribió. Encontramos un mapa que señalaba una cueva en la sierra. Es una reliquia zapoteca, dijo doña Clara. Sorprendido, llevé el mapa a don Felipe. Ignacio, esto es sagrado, dijo. Debes protegerlo. Y fuimos a la cueva, donde encontramos una urna de barro con símbolos zapotecas. Es un relicario de nuestros ancestros, dijo don Felipe. Llevé la urna al Museo de Oaxaca, quienes confirmaron su autenticidad. Ignacio, tu acto de compasión abrió este camino, dijo el director. Decidí donar la urna al museo, pero primero consulté a don Raúl. Esto fortalece tu legado, dijo. Esa noche, alguien intentó robar el diario de mi rancho. Javier arrestó al ladrón, ligado a antiguos socios de Morales. Tío, era venganza, dijo, pero el jardín atrajo a la comunidad y el museo propuso una exposición. Sentí que cumplí el sueño de Samuel. ¿Qué más escondía la sierra? ¿Por qué los Morales seguían enviando amenazas? Decidí que no podía rendirme. Oaxaca es una tierra de resistencia, y yo no iba a dejar que el miedo me detuviera, pero algo me decía que este descubrimiento era solo el comienzo. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios, ¿alguna vez descubrieron algo que cambió su visión de su familia? Sus historias me dan valor. Si este relato tocó su corazón, denle un like. Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Pero antes de seguir les advierto, la última noche trajo una conexión final.